autosacramentales que se hacen en palacio. En fin, o sea, que el adjetivo palatino se utiliza en distintos contextos, de distintas maneras, y yo creo que ya era hora de que ya se pusiera como apellido fijo a este aspecto, a este género o a este subgénero teatral del Siglo de Oro. Efectivamente, hace unos años esbocé un artículo, una serie de puntos, diciendo, bueno, voy a hacer un análisis a ver cómo puedo distinguir si una comedia es palatina o no. Y esbocé 12 rasgos. Para mi sorpresa, muchísima gente ha citado ese artículo, está recóndito, escondido por ahí en unas actas, en Galicia, un poco difícil de encontrar, pero incluso en red está difícil. Y dije, bueno, merece la pena revitalizarlo, actualizarlo. Me pongo en contacto con Elena, me pongo en contacto con Mar, me aceptan el guante, ¿por qué no? Adelante, tienes nuestra confianza. Y entonces empiezo a contactar a especialistas de distintos autores para que se haga una aproximación exclusivamente palatina. O sea, si estudiamos a Lope, solo palatino. Si estudiamos a Rojas, palatino. Si estudiamos a Moreto, a Tirso, etcétera, etcétera. Y de esa manera, al final, lo que se necesita para construir un volumen de estos es un grupo de colegas, amigos, que estén dispuestos a dedicarle unas horas de su tiempo a escribir bajo, digamos, esa directriz. Y eso lo encontré maravillosamente, maravillosamente. Entonces, el volumen, que lo tienen acá, salió en diciembre del año pasado. El índice marca bastante bien cómo se construye. A ver, con una mano cómo me apaño. Gracias, Elena, gracias. Pues el primero, bueno, la presentación de Elena, etcétera. El primero es uno de carácter genérico, o sea, cómo podemos delimitar el alcance de este género, por qué comedia es palatina y cuál no es, o por qué sí sabemos positivamente que puede serlo. Y después, Josefa Abadía, de la Universidad de Valencia, hace una aproximación a la gestación de lo palatino en la comedia nueva. Esto es, las últimas décadas del 16. Sobre todo trabajaba textos anónimos. De ahí saltamos a Lope de Vega, que se lleva dos artículos. Uno muy completo, con visión global, de Eva Rodríguez García, que es una doctora de la Universidad de Oviedo, y después un colega de Santa Bárbara, Jorge Checa Cremades, que trabajó un texto concreto de Lope, El poder vencido y amor premiado. Después un colega de Université de Quebec, Trois-Rivières, o sea, Ricardo Serrano, nuestro abulense querido, trabajó sobre Tirso, con 10 títulos de Tirso. María Luisa Lobato, sobre Moreto, y Rafa González y Alberto Gutiérrez Gil hicieron al unísono un trabajo sobre dos dramaturgos, Rojas Zorrilla y Enríquez Gómez. Después Calderón quedaba ahí un poco huérfano, no conseguí visión global de Calderón, y yo entonces hice uno de cierre sobre La vida y sueño. Mi lectura de La vida y sueño, que es comedia palatina, seria. Y luego hay otro también de adaptación teatral, un director de escena de teatro de Pamplona. Ahora es amateur, pero fue más de 10 años profesional de la escena, trabajando en Barcelona. Luego se recicló como profesor, fue alumno mío en la Universidad de Navarra. Y él hizo un montaje, una adaptación y un montaje del Castigo del Penseque, comedia palatina, Tirso Molina, y él cierra este volumen. Creo que es una visión global que recorre 120 años, o por lo menos 100, de las dos últimas décadas del 16 a las dos últimas del 17. Y bueno, puede dar una idea, por supuesto que faltan muchísimas cosas. O sea, aquí queda Vélez de Guevara queda fuera, queda Claramonte, en fin. Mi mayor sorpresa es, oigan, haciendo cómputos, entre un 20 y un 30% de la producción dramática global del Siglo de Oro, conservada, fichada, catalogada por estos catalógrafos modernos, profesionales, están aquí, son comedias palatinas. Y en cambio nos faltaba todavía ese marbete crítico de que cerrase bien su adscripción genérica. Es como yo lo veo. Y humildemente creo que mi aportación fue hacer una distinción en que, igual que la capa y espada solo puede ser cómica, no existe capa y espada trágica, igual que la capa y espada solo puede ser cómica, la palatina
se abre a las dos variantes, a la seria y a la cómica. Palatina porque es una acción que transcurre en palacios, donde los protagonistas son condes, duques, princesas, reyes, y en el ámbito serio se tratan temas, por ejemplo, del abuso de poder, de la amistad entre varones o entre damas, que es muy potente, es un tema también muy potente en el Siglo de Oro, corrección de gobierno, privanza. Y en la Palatina seria es mutatis mutandis, es la comedia de capa y espada, pero llevada a salones de palacio. Esto es, quién se casa con quién y qué problemas tienen que solventar antes de llegar al enlace de manos y a las bodas escalonadas o encadenadas de la escena final, del desenlace. Y creo que por ahí, yo al menos estudio, a mí me encaja la ficha. Y bueno, intento que sea útil para los demás también. Si procede bien y si no, pues para eso estamos todos abiertos para la discusión crítica. Y bueno, agradecer de nuevo pues la acogida que dio Cuadernos de Teatro Clásico, que lo ponen todo muy fácil. Y luego, bueno, es que he tenido correos, por ejemplo, Ricardo Serrano de Eza me dice: Miguel, es la publicación más bonita que me ha salido nunca jamás. O sea, como él hace unos cuadros, etcétera, Mar dice: bueno, pues este artículo que quede en papel cuché. Bueno, es impresionante. O sea, la calidad de la fotografía, del papel que tiene el volumen, es un lujazo haber podido colaborar con Elena, con Mar, y de verdad agradecimiento total, y es una satisfacción plena, y que luego podamos presentar esto. Al Almagro no llegué, estoy recién aterrizado de Estados Unidos, pero aquí sí que he llegado. Gracias. Gracias. Bueno, sí. Que como ha salido también al hilo, y además era una cosa que yo quería decir, en este asunto del artículo de Ricardo Serrano, la verdad que fue una decisión conjunta con Almudena García González, que nos ayudó muchísimo en todo el diseño interior del número, que además era lo de los gráficos de Ricardo, lo dice Miguel así, ahí un poquito como por arriba, pero que fue un trabajo, ¿verdad?, difícil, Almudena, y muy concienzudo y muy riguroso, como es todo su trabajo de ella. Y no sé si es posible meter también una cuña publicitaria, anunciar que el número 32 de la colección lo vamos a dedicar a la relación que en el Teatro del Siglo de Oro tiene la historia y la poesía. ¿Cómo trata el Teatro del Siglo de Oro la historia? Y eso va a estar dirigido por Rafael González Coñal, como lo tenemos aquí, pues nada, no quería dejar de decirlo. Así que muchísimas gracias. Bueno, vamos al tercer producto, que es otro libro, un libro que lleva el título del Universo Dramático de Rojas Zorrilla, y del que es editor responsable, Rafael González Cañal, que es quien va a hablar de él brevemente, me imagino, ¿no? Bueno, muchas gracias. De este libro, sí, es un trabajo colectivo realmente. Yo soy responsable porque fui el que organicé el libro, pero es un trabajo de muchos años, y la diferencia, y por eso por muchas razones conviene y merece la pena presentarlo en este foro, es que realmente recoge en síntesis pues los avances que ha tenido el estudio de Rojas Zorrilla en los últimos años. Llevamos más de 15 años trabajando sobre este autor en el Instituto Almagro de Teatro Clásico de la Universidad de Castilla-La Mancha, un nutrido equipo de gente, ha ido pasando mucha gente por ese equipo, y pues decidimos que era el momento, después de más o menos 15 años, de un centenar de artículos publicados de los distintos investigadores, de congresos dedicados a Rojas Zorrilla, de ediciones también de las obras de Rojas. Tenemos publicadas ya 20 comedias de Rojas, y de todo ese tipo de trabajos creo que era necesario hacer una síntesis de lo que se conoce, de lo que habíamos avanzado en el estudio de este dramaturgo toledano importante en el Siglo de Oro. Realmente, después de los tres grandes, Lope, Tirso y Calderón, Rojas está ahí llamando a la puerta siempre. Bueno, pues planteamos así un proyecto de investigación más dedicado a Rojas, que con la ayuda del Ministerio, el MINECO, el Ministerio de Economía y Competitividad, pues el proyecto era estudio y valoración del Teatro Rojas Zorrilla, y el objetivo de ese proyecto, del que yo estoy muy orgulloso, porque realmente
se cumplió totalmente el objetivo con este libro. Lo que dijimos en el proyecto, que era que íbamos a hacer este libro tal cual está, salió realmente como dijimos en ese proyecto de investigación 3 años antes, ¿no? Y el objetivo era pues hacer una revisión de todos los aspectos de la obra dramática y de la personalidad de este autor. Encargamos los capítulos a cada miembro del equipo pues más adecuado, más cercano al tema, y así pues con la participación de 11 investigadores hemos conseguido este volumen que yo creo que pone al día los estudios de Rojas. En principio pues empezamos abriendo el volumen con una biografía, evidentemente, y para eso contamos con Abraham Madroñal Durán, que ya había tratado la biografía de Rojas y que puso al día los documentos, los nuevos documentos y todos los datos que conocemos hoy de la biografía de este poeta toledano. En segundo lugar, hay un capítulo que elaboré yo mismo sobre el corpus dramático de Rojas, corpus, autorías y atribuciones, un poco para ver el corpus que hoy conocemos y todo el tema peliagudo de las atribuciones de obras a los autores del Siglo de Oro, que siempre hay muchas dudas. A continuación, analizamos los temas fundamentales del teatro de Rojas, las comedias urbanas, por Milagros Rodríguez Cáceres, o las comedias palatinas por Alberto Gutiérrez Gil, que también Rojas tiene